El matrimonio por amor en Corea es una idea relativamente nueva. Y lo sé, si has visto K-dramas habrás notado que en pantalla se reflejan relaciones movidas por el amor y los sentimientos de ambas personas. Quieren construir una familia, quieren formalizar su relación. Pero en un encuentro anterior ya te expliqué que los K-dramas no siempre reflejan la realidad de la sociedad, sino que son una proyección del deseo, son una proyección de algo que aspiran ser. Y en el caso del matrimonio por amor parece que está funcionando, porque en las últimas décadas es cada vez más frecuente que las familias acepten este tipo de matrimonio por sobre los matrimonios tradicionalmente hechos por un tipo de interés diferente al amor. Hola, buenas tardes, Nita Nimnida, y hoy vamos a conversar sobre el matrimonio en Corea del Sur. Y lo sé, yo estoy tan sorprendido como tú, jamás me imaginé estar hablando sobre matrimonios, pero curiosamente, aprender sobre el matrimonio en Corea del Sur es aprender muchísimo sobre su cultura, porque el matrimonio es un microcosmos que reúne historia, creencias, costumbres y sobre todo modernización. Todo está comprimido en un solo evento. Y como en este canal justamente esos son nuestros pilares, pues es imposible que no hablemos de las bodas coreanas. Pero vamos directo al grano, quitando las bodas por amor. ¿Qué significa el matrimonio en Corea? Si retrocedemos hasta la dinastía Goryeo, los matrimonios se hacían en base a intereses políticos y económicos. Esto, por lo menos, entre aristócratas. Una boda, por ejemplo, en el reino de Goryeo estaba hecha para demostrar la riqueza de la familia de la novia. Pero ya con la dinastía Joseon las reglas se hacen mucho más estrictas. Por ejemplo, se establece la residencia patriarcal, que es esto de que la mujer se va a vivir con el hombre. También se establece el derecho a la herencia del primogénito, porque antes todos los hijos de un matrimonio tenían el mismo derecho a heredar, pero desde este momento es el primogénito el que asume como la mayor carga de la herencia. Y en general el confucianismo cambió, la verdad, varias cosas. Y es cierto que tengo que reconocer que, como estoy intentando resumir muchísima información, corro el riesgo de caricaturizar el tema. Es inevitable, pero esto no significa que durante estas épocas no existieran casos de caso. No estoy diciendo que todos los matrimonios eran bajo estas características, pero es un riesgo que tengo que correr por el formato de contenido que tengo. Lo importante es que sepas que en general el matrimonio es una cuestión de las familias, no tanto de las parejas. Es el típico choque cultural que encontramos entre el familismo y la individualidad que caracteriza a nosotros, los occidentales. Las bodas occidentales se centran en la pareja, en lo que quiere la pareja. Las bodas coreanas se centran en la familia y en cómo influyen las familias. Pero claro, hoy si prestas atención, una boda coreana se parece mucho más a una boda occidental de lo que podría parecer. El elemento más evidente es la estética. Antes se utilizaba el hanbok y hoy en día la novia va vestida con el típico traje blanco, los novios van vestidos de traje y en general la etiqueta del evento es muy similar a la occidental. Por ejemplo, no te puedes vestir de una manera más llamativa que los novios porque se ve como una falta de respeto. Además, suele haber un buffet con comida, es una celebración que tiene mucha comida. De hecho, creo que esto es transversal a cualquier cultura. Independientemente de la cultura a la que te vayas, el matrimonio lleva implícito el tema de la comida y en general muchas celebraciones, si nos ponemos muy exquisitos. Pero claro, si nos ponemos detallistas, por supuesto que hay diferencias y una de ellas, la más evidente para mí, es la duración. 2 horitas y nos fuimos. Bye. Y esto principalmente es porque las bodas se hacen en salones de fiestas, muchas veces dedicados solamente a celebrar bodas, y es muy probable que cuando tú alquilas ya otra pareja está esperando el salón, por lo que mientras se agilice más el proceso de desalojo, mejor para el negocio. Es una consecuencia directa de combinar la demanda por estos espacios y los altos costos de una boda que no te permiten alargar mucho más el evento. También está como diferencia esto de que los invitados pagan a los novios. Bueno, no digamos que pagan, se dice que es que tú como amigo demuestras tu cariño a la pareja dándole dinero, pero
cuidado, porque en algunas situaciones, si no das dinero, pues no te permiten comer, tienes que pagar tu entrada. Muchas veces es llegando al evento. Hay una persona, se te va a preguntar si vienes de parte del novio o de la novia para entregarte un sobre donde vas a colocar el dinero. Y esto parece trivial, pero no lo es. Tienes que elegir si es novio o novia, porque normalmente el dinero del novio se va a utilizar para adquirir un inmueble, una casa, y el dinero de la novia se va a utilizar para amueblar esa casa. Aquí el problema sería si tú eres amigo de ambos, si los conociste ya siendo pareja y no de forma individual. Entonces vas a tener que elegir. Algunas parejas deciden hacer dos bodas, una mucho más occidental y luego otra privada más pequeña con características más coreanas tradicionales. Por eso aquí quiero mencionar brevemente cuáles son algunas de las prácticas tradicionales que se llevan en las bodas coreanas para que te lleves esa información contigo. Y es que una boda tradicional coreana comienza con la propuesta de matrimonio. Es el novio quien propone el matrimonio a la familia de la mujer con regalos y una propuesta formal. Es la familia quien suele aceptar o declinar la oferta. Si la familia te acepta, hay una ceremonia que, si la memoria no me falla, se llama Shonaire, que es una ceremonia donde se hace este intercambio de parte del novio para llevarle regalos a la familia de la novia. Esto como una demostración del compromiso del novio hacia ella. Y estos regalos suelen tener elementos distintivos. Ya si hablamos de la boda, hay ciertos elementos tradicionales como reverencias a los antepasados. Hay un intercambio de sorbos de licor que tiene que ver con justamente esto de afianzar los lazos entre la pareja. Y hay dentro del evento un homenaje, en este caso a los padres del joven. Y ya para el cierre tenemos la típica comida, en este caso comida tradicional coreana, que si quieres saber un poco más sobre las comidas que se suelen utilizar para las celebraciones de Corea, te recuerdo que tenemos un video sobre la gastronomía coreana donde menciono algunas, así que te invito a verlo. Lo siento, pero el divorcio es una parte del matrimonio, no te puedes divorciar si primero no te casas. Históricamente los divorcios eran muy poco frecuentes, la verdad, pero curiosamente para los años 90 el índice de divorcios se incrementó tanto que llegó a ser más alto que en Europa. Realmente este dato me lo conseguí por allí, no me di el tiempo de comprobarlo, pero lo cierto es que se dice que hoy en día esta situación mejoró y ya no estamos en niveles tan altos de divorcio. Pero sí es cierto que hay un tipo muy particular de matrimonio que tiene un alto riesgo de divorcio, y cuando te digo alto te estoy hablando del 20% de probabilidades de que terminen un divorcio en los primeros 48 meses de la relación, y es el matrimonio entre coreanos y extranjeros. Y la verdad, este tema da para un video en particular, porque no es lo mismo el matrimonio entre una mujer coreana y un hombre extranjero que un hombre coreano y una mujer extranjera no se casan por lo mismo ni tienen las mismas características. Y como muestra te lanzo este dato aleatorio sobre este tipo de matrimonios. Cuando una mujer coreana se suele casar con un extranjero, lo hace normalmente con un extranjero occidental del continente americano, comúnmente estadounidenses o canadienses. En cambio, cuando un hombre coreano se casa con una extranjera, es muy probable, en su mayoría, lo hace con alguien de etnia asiática. Siguen siendo asiáticas, ya sean japonesas, ya sean chinas, vietnamitas o filipinas. Ya encontrar matrimonios donde el hombre coreano se casa con una mujer occidental va como en el 4% de los casos, es mínimo. Y por cierto, este tema de los matrimonios interraciales no es algo que sea raro en Corea del Sur. Todo lo contrario, ya representan hoy el 10% de todos los matrimonios. Y esto es un dato bastante sorprendente, porque si lo comparamos por lo menos con Japón, que son mucho más cerrados, el número no llega ni al 3%. Es una cosa increíble. Pero en fin, que me desvío del tema. A lo que íbamos, el divorcio. Normalmente las razones del divorcio son por incompatibilidad o dificultades de adaptarse del extranjero a la cultura coreana. De hecho, como te digo, esto es un problema tal
que el propio gobierno de Corea ya tiene programas y planes que buscan solventar esto y buscan facilitar la adaptación del extranjero a esta cultura coreana, porque es que los divorcios de este tipo de matrimonios representan el 10% de todos los divorcios del país. Es que quién lo diría, de verdad, hablar de matrimonios esconde muchísimos datos y cosas interesantes por analizar, así que es muy probable que retomemos este tema pronto.